Muy bien. Muy bien. Ahora veremos entonces la parte 2 de nuestra lección 6. Ahora la lección 6. Pero es la parte 2 del título El Hijo se hizo hombre, ¿no? La semana antepasada hemos estado observando el testimonio que tenemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, las profecías acerca del cumplimiento de nuestro Señor. Sí, ahorita. Del cumplimiento de nuestro Señor Jesús, ¿no? Cumplimiento en el tiempo y todo ello. Hoy continuaremos entonces con nuestra lección 6, hermanos, y vamos a ver en el Nuevo Testamento ahora la encarnación, el testimonio de la encarnación. Oramos antes. Bendito Padre Celestial, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres misericordioso. Padre bendito, permítenos que en esta noche tu palabra pueda ser, Señor, enseñada con fidelidad y que nuestras mentes estén prestas para captar tu verdad, nuestros corazones para cobijarlo y nuestra voluntad para obrar conforme a lo que te agrada, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque, Señor, si tú no nos ayudas, si tu Santo Espíritu no obra en nosotros, no tenemos esperanza. Pero sabemos y confiamos de que tu Santo Espíritu has depositado en cada uno de nosotros y por lo tanto, sí produce fruto cada vez que tu palabra es enseñada y nosotros escuchándola, Padre bendito. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el Hijo se hizo hombre, ¿sí? Parte 2, el testimonio del Nuevo Testamento acerca de la encarnación. Leamos juntos otra vez y luego hagamos algunos comentarios. Te pasé, creo, en el digital, ¿no? No. ¿No? ¿No te pasé en el digital? No. ¿Alguien tiene en el digital que le pueda pasar? Sí, ahorita estoy descargando. ¿Qué página? Pásale a Paul, por favor. Está en el grupo también. No, pero página 41. Le envío al grupo. Ya, envía al grupo mejor. Envía al grupo, exacto. Mucho mejor. Página 41. Página 41. Muy bien. Leamos juntos, ¿sí? La encarnación del Hijo de Dios a través del nacimiento virginal es una doctrina esencial de la fe cristiana y del Evangelio. Es fundamental, hermanos, esto es lo que creemos como creyentes y es fundamental, que el Hijo de Dios nació de una virgen. Si se dan cuenta, de manera natural, cuando una mujer ya va a dar a luz, tiene un hijo, pues ya no es virgen, ya ha tenido intimidad con alguien, ¿no? Ya ha tenido intimidad con alguien, salvo en estos tiempos, pues incluso hay hasta inseminación artificial y todo ello, ¿no? Pero en el tiempo pasado, pues no había nada, absolutamente nada de eso. Por lo tanto, una mujer que ya daba a luz significaba, obviamente, ya había tenido relaciones sexuales con alguien. Pero el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús, es decir, con su madre María, sin haber tenido relaciones sexuales, es una de las doctrinas esenciales para nuestra fe. Una de las doctrinas esenciales para la proclamación del Evangelio. Porque si ella no tuvo acercamiento alguno con hombre, entonces, ¿de dónde vino, pues? ¿De dónde vino la...? Uy, qué bueno que estés viniendo, Dani. Qué bueno. Péguense un poquito más. ¿Cómo no? Aquí en la iglesia hace frío, pero cuando nos juntamos, como ya nos abrigamos, ¿no? Muy bien, entonces el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús es una doctrina esencial, fundamental, estamos diciendo, ¿no? Sigamos. Es imposible negar esta doctrina sin negar el claro testimonio de las Escrituras
y el testimonio histórico de la iglesia. Hay algo fundamental cada vez que vamos a ver las escrituras y aprender mucho más acerca de nuestra fe. Hay el testimonio de las escrituras, pero también hay un testimonio histórico de la misma iglesia, de la iglesia a lo largo de los tiempos, de todos los siglos, los años que ha pasado. La iglesia, hermanos, no ha nacido hace 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Eso es fundamental recordarlo, porque algunos que han llegado al pentecostalismo, por ejemplo, han tenido un acercamiento al pentecostalismo. Ponte, hace 10 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, y han vivido pues sus 50 años de pentecostalismo, piensan que esa es la manera en la que la iglesia ha vivido durante toda la historia. Y no solamente tenemos el testimonio de las escrituras, también hay un testimonio histórico de la iglesia. Debemos retroceder en el tiempo para observar cómo es que la iglesia se ha encaminado en el tiempo y observar si hemos cambiado o no hemos cambiado. ¿Sí o no? Es fundamental hacer eso. Es fundamental que podamos ver eso. Sigamos. Si la concepción de Cristo no fue sobrenatural, entonces Él no era el Dios encarnado. ¿Qué más? El Evangelio entonces es una mentira. Y la cruz no tiene poder para salvar, hermanos. No tiene poder para salvar. Escuchen, si la concepción de nuestro Señor Jesucristo no se dio por un acto sobrenatural del Espíritu Santo, concibiendo a Jesús en el vientre de María, sin la intervención de otro hombre, de un padre biológico, si es que no fue así, si es que realmente María tuvo un encuentro sexual con alguien y producto de ello nace Jesús, entonces, hermanos, vayámonos a casa. Estamos perdiendo el tiempo. Somos los más dignos de lástima. El apóstol Pablo incluso más adelante dice eso, ¿no? Somos dignos de lástima, porque entonces Cristo no es Dios. Dios no se ha encarnado. El Evangelio es falso, porque el Evangelio implica que el mismísimo Creador, Dios del universo, está muriendo siendo inocente y perfecto, está muriendo por pecadores. Pero si es que es un hombre más, entonces es un pecador, pues. Si es que es un hombre con padre y madre biológicos, es igual que nosotros. Puede haber sido un gran maestro, el mejor de todos nosotros, pero aún así sigue siendo hombre. Y su sacrificio no salva absolutamente a nadie. Pasen, hermano, pasen. Pasen. Buenas noches. Poquitito más, venga, hermanita, y yo me pego más acá. Yo me pego un poquitito más, Polcito. Poquitito más. Ahí también. Ahí está. Está bien. Pero hay que mandaríamos a quién. ¿Alguien de allá? ¿Quién sería de allá? Escríbele a Yadá. Comunícate con Yadá. Y después vemos. Freddy también puede ser al toque nomás. Freddy también puede ser. Ya no maneja rápido. Muy bien. Entonces, como les decía, hermanos, el nacimiento virginal de Cristo es fundamental, porque si Cristo no fue concebido por obra sobrenatural del Espíritu Santo, entonces Cristo tiene un padre biológico. Entonces realmente Cristo era un vástago, como así lo llamaban. Así lo llamaban a Jesús, vástago. El hijo, ¿no? de la adúltera. Porque la gente decía, ¿cómo es posible que tenga pues
que José no sea su padre, ¿no? Tomaron a José como un buen hombre que no quiso difamarla. Pero si Jesús no nació, no fue concebido por obra del Espíritu Santo, hermanos, aquí estamos perdiendo el tiempo. Entonces no hay Dios. Entonces realmente podemos hacer lo que nos da la gana. No hay Dios. El Evangelio es una mentira. Por eso la concepción virginal, el nacimiento virginal es fundamental en la fe del cristianismo y también para la proclamación del Evangelio. ¿Sí? Sigamos. Entonces, si Él es hombre, entonces la cruz no tiene poder para salvar. Si es verdaderamente solo hombre, si es 100% hombre, nada más, entonces ahí no tiene poder para salvar. Sigamos. Por esta razón es necesario que prestemos mucha atención a esta doctrina fundamental y la abracemos con fidelidad absoluta. Es necesario que así sea, hermanos. Pregunta: ¿qué significa decir que Jesucristo es el Dios encarnado o Dios hecho carne? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué implica? ¿Qué significa que esto sea ¿qué significa que nosotros proclamemos esta realidad de que Jesucristo es el Dios encarnado o que Jesucristo es Dios mismo hecho carne? Bueno, sigamos. Es extremadamente importante que entendamos que el Hijo de Dios no dejó de ser Dios en la encarnación y que tampoco tomó para sí mismo una naturaleza intermedia entre Dios y hombre. Eso también es fundamental. Como ya anteriormente les he mencionado, teológicamente hablando, Cristo no es 100% hombre y 100% Dios. No es así. Teológicamente hablando, Cristo es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Esa es la manera correcta cuando nos acercamos a Cristo. Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Sigamos, ¿sí? Ahora, los testigos de Jehová piensan que Jesús es un semidios o un Dios pequeño, creado por Dios, el Hijo de Dios, pero es un Dios pequeño. Pero eso no dice las Escrituras. Si es un Dios pequeño, entonces es creación. Y si es creación, la creación no tiene poder para redimir el pecado contra un Dios infinito. Nuestros pecados delante de un Dios infinito hacen de nosotros pecadores que merecen una paga infinita por haber pecado delante de un Dios infinito. Y si alguien finito, como una creación, en el caso Cristo lo fuese, como dicen los testigos de Jehová, muere, no es suficiente para pagar nuestros pecados. Por eso es fundamental. Cristo es verdaderamente hombre, como representante nuestro, el segundo Adán, pero verdaderamente Dios. Es Dios haciéndose hombre y sacrificándose por nosotros. ¿Sí? Sigamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Vamos bien, Shailita? ¿Sí? No entendí la parte que dice. ¿A qué se refiere con verdaderamente hombre? Ya, lo que pasa es que Cristo, el que en el huerto del Edén, cuando a la serpiente se le maldice, vean por favor Génesis. Génesis 3. Esta laptop ya no escribe. Aquí vemos la caída del hombre, ¿no es así? Y en el versículo 14 o 13 leamos, después que Dios ellos pecan y entonces Dios está reprendiendo al hombre, está reprendiendo a la mujer
Y en el versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 15. A la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Escuchen, entre la mujer, entre la simiente de la mujer que está, entre la simiente, entre los descendientes de Eva, que obviamente, ¿qué son los descendientes de Eva? Humanos, ¿sí o no? Pero en este caso, pondré enemistad ¿entre quién dice? Entre tu simiente y la simiente de la serpiente, ¿no? Suya, ¿no? Entre tu simiente, la simiente de la serpiente, que son aquellos que no son creyentes, y la simiente de la mujer, que en este caso serían los creyentes, ¿ok? Pero luego dice, esta te herirá en la cabeza, está hablando de la simiente de la mujer, perdón, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿no? Entre el hombre y los descendientes de Eva. Yo enseñé esto, yo espero que recuerden, espero que recuerden esta porción, porque si entramos a este cajón, nos vamos a quedar mucho, ¿sí? Pero luego dice, y la mujer, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, esta te va a herir en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, dice, ¿no, Sheilita? La simiente de la mujer, ¿qué está diciendo? Un descendiente de Eva, es decir, alguien que es verdaderamente hombre, vendría y a Satanás le daría una estocada mortal en la cabeza. Es lo que está diciendo. Ahora la pregunta es, ¿a quién apunta esta simiente de la mujer? A Jesucristo. Pero está diciendo claramente aquí el Génesis que tiene que ser una simiente de la mujer, es decir, un hijo de Eva. Y si es hijo de Eva, ¿qué es? Humano. O sea, un ser humano vendría en el futuro y Satanás te va a herir en la cabeza. Pero sigue diciendo, pero tú le herirás en el calcañar. Es decir, este humano te herirá te dará una herida mortal en la cabeza, pero tú le vas a dar una herida pequeña en el calcañar. Y creemos que eso ocurrió en la cruz. ¿No es así? Jesús en la cruz venció completamente a Satanás. Le dio la estocada final, como lo que está anunciando aquí. Una estocada, un golpe mortal en la cabeza. Y la Biblia dice que Jesús venció completamente a Satanás en la cruz. Entonces, recapitulando. ¿Qué se está prometiendo en Génesis 3:15? Un hombre vencería a Satanás. Ok, un hombre, es decir, sería verdaderamente hombre. Y las profecías que hemos visto en el Antiguo Testamento anunciaban que un niño nacería, dice Isaías, ¿se acuerdan? Un niño nacería, un niño vendría. Ahí en Belén Efrata, de ahí saldría. Pero luego dice, pero los días de este niño son desde la antigüedad. Este que nacería es eterno. Eso lo hemos visto en las clases pasadas, ¿no es así? O sea, ¿qué es lo que se anuncia? Que sería que el que vendría a redimirnos, que el Mesías que Dios enviaría, sería verdaderamente hombre, un ser humano. Pero también el testimonio de las Escrituras dice que sería alguien que es eterno. ¿Se acuerdan? Y si es eterno, ¿qué es? Dios. Es Dios. Por lo tanto, Jesús es verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Quedó claro? No se dice 100% hombre, porque cuando decimos 100%, no hay lugar a la deidad.
Y si decimos 100% Dios, no hay lugar a la humanidad. Creo que esa es la que justamente La confusión. La confusión, porque La confusión. siempre dicen 100% hombre y 100%. Pero en realidad es un tecnicismo nada más. John MacArthur dice 100% hombre, 100% Dios. Y Sproul lo corrige. No. Johnny Mac le dice. No, Johnny Mac. Si lo que estás queriendo decir es que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y a la misma vez también la plenitud de la humanidad, entonces significa que lo que estás diciendo es que es vero homo, vero Deus, ¿no? O verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Y MacArthur dice, sí, exactamente. Y Sproul incluso se ríe, ¿no? Johnny Mac, ¿por qué siempre tengo que decirte lo que crees? Le dice. ¿Lo viste unos loquillos los dos, ¿no? Grandes teólogos. Jesucristo viene a ser verdaderamente hombre cuando encarna. Es claro, exactamente. Porque antes era solo Dios. Claro. Suficiente con ser Dios, sino que se encarna para ser nuestro sustituto, porque el primer Adán falló, se promete un segundo Adán. Este segundo Adán cumpliría perfectamente la ley de Dios. Como representante del hombre, nos representaría a nosotros y cargaría nuestros pecados, pero no serviría de nada si no es Dios. Siendo verdaderamente hombre, por lo mucho hubiera ganado su propia salvación. Pero Él es no solo verdaderamente hombre, sino también es hombre y es Dios. No es un semidios. Amén, Sheilita. ¿Sí? No tengas temor en preguntar. Estas cosas, recuerden que nosotros estamos en el discipulado número 3, el 4º año de estudio. Y entonces, obviamente, hay muchas cosas que ya hemos aprendido en el pasado, ¿no? No tengas temor en preguntar, ¿sí? Muy bien, sigamos. ¿Querías decir algo, Freddy? ¿No? Pero ahora que me pregunta, también es importante afirmar que Jesús era verdaderamente divino y también humano, porque hay muchas doctrinas que niegan ese principio, ¿no? Niegan, y ahí partimos a que es una secta o que es verdaderamente cristianismo. Claro, les había comentado la semana pasada que no podemos tener comunión y llamar cristianos verdaderos, hermanos. No es nuestro deseo pelear, no es nuestro deseo hacer división. Pero hermanos, el cristianismo es exclusivo. ¿Por qué? Porque la verdad es exclusiva. No se olviden de eso, por favor. La verdad es exclusiva. ¿Cuánto es 1 más 1? En base 10 ya, por si hay algún matemático acá. ¿Cuánto es 1 más 1 en base 10? 2. Eso excluye a todos los demás números. A todos. Absolutamente a todos los demás números que no sean 1, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es exclusiva. ¿Quién es el camino al Padre? Jesús. Eso excluye completamente a María, a Mahoma, en fin, a todos los demás, al Papa, a todos los demás excluye. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el único salvador y mediador entre Dios y los hombres? Jesús, Jesucristo. Significa que los demás no lo son. Es exclusiva, la verdad es exclusiva. ¿Quién es este Dios verdadero? El único Dios y verdadero a quien adoramos. ¿Quién es? Es uno, en esencia, pero es 3 en persona. Eso excluye todas las demás doctrinas que aparezcan por ahí. Por lo tanto, tenemos que llamarlos a que crean la verdad y no a estar, allá, mira, tú también crees en Dios, testigo de Jehová, ya estás bien. Y tú no crees tú también crees en Dios, adventista. Y tú también crees en Alá, ¿no? Otro nombre que se le pone a Dios, Alá. Iguales, tenemos el mismo padre, Abraham, como los musulmanes. Así que paz y amor entre todos. No es así, hermanos. No es así. El cristianismo es exclusivo, porque la verdad es exclusiva. No se olviden de eso. No es que queremos ser divisores, dividirnos, no es que queremos menospreciar a nadie. El hinduismo no salva. ¿Por qué?
porque solo en Cristo hay salvación. Amén. Creo que fue quien mencionaba que entre tantas religiones que existen a nivel mundial, él no lo llama que son religiones, que hay muchas religiones, simplemente divide creo que dos religiones, ¿no? La religión de gracia y creo que la otra, Y por obras. Ajá, por obras. Todas las demás religiones, el cristianismo verdadero es una religión no, sí por obras, pero no las tuyas, sino la de Cristo, ¿no? En todas las demás tienes que ganar méritos. Catolicismo, ganar méritos. De alguna manera, incluso en los pentecostales o neopentecostales, porque pentecostales clásicos todavía entienden muy bien el evangelio, pero los neopentecostales, los carismáticos, ya los apostólicos, de alguna manera es obras, por más que prediquen gracia, es obras, porque el día que tú no oras, el día que tú no ayunas, el día que tú no siembras, el día que tú no pactas, ese día no hay el favor de Dios para tu vida. ¿Sí o no? Eso es obras. Es obras. Ganas el favor a través de obras. Nosotros sabemos que el favor de Dios es por gracia. No lo mereces. Ahora pregúntate, ¿lo mereces? ¿Lo mereces? Mira, yo soy bien desmemoriado, ¿sí? Pero con alguien conversaba y le recordaba que qué bueno que las personas no nos acusen, o qué bueno que las personas cuando nos acusan, a veces de cosas falsas, qué bueno que nos acusen de esas cosas falsas. Qué bueno que no se han enterado de las verdaderas cosas que sí tenemos, porque ahí sí estaríamos fritos. No me acuerdo con quién conversé, pero ¿se han dado cuenta de eso? Tú en tu intimidad, en tu soledad, pregúntate, o sea, medita, ¿no? ¿Cuántas cosas oscuras todavía hay que tiene que ser tratado? ¿Cuántas las hay? No estoy diciendo que son pecados, pues, groseros, ¿no? Pero deben haber algunas. Espero que no sean tan groseros y que cada vez se esté quitando mucho más y quitando mucho más. Pero Spurgeon decía algo así, ¿no? Si alguien dice, te difama, date por servido. Agradece, porque en realidad el cuadro tuyo debería ser pintado con más pintura negra de lo que está mencionando la otra persona, ¿no? Necesita muchos más toques negros, muchísimos más. Y qué bueno que ellos no lo saben, porque si no estarías perdido, dice, ¿no? Dime. Pastor, ¿cuál es su opinión o su postura con respecto a los arminianos, ya sean clásicos o modernos, ¿no? Porque de ellos no es exactamente igual con el calvinismo, ¿no? Sino que creen que tienen parte en la salvación por su elección, ¿no? Uh-huh. De su libre albedrío que creen tener. ¿Qué opina usted de ellos con respecto a la salvación? Entendemos que el arminianismo abarata la gracia y la gloria de Dios. La abarata, ¿no? Entendemos que es así. Entendemos que el arminianismo lo que ha producido es bastante daño al mundo cristiano, muchísimo daño. Del arminianismo nació pues el pentecostalismo, ¿no? Y básicamente eso es lo que inunda en todo el mundo, arminianismo, ¿no? El calvinismo es muy poco. Pero por otro lado, a mí no me gusta tanto defender que soy calvinista, aunque soy calvinista, en realidad cualquier postura que nosotros tengamos tiene un nombre. Por ejemplo, ustedes son credobautistas o paidobautistas. ¿Qué es eso? O sea, ¿a dónde más ya estamos entrando, no? Pero es que en realidad todo tiene nombre, hermano. Credobautistas son aquellos que creen que los que se bautizan deben creer primero, arrepentirse y creer y luego ser bautizados. Por lo tanto, no bautizan niños. Pero los paidobautistas, como la Iglesia Católica y los presbiterianos, ellos bautizan niños, ellos son paidobautistas. Creen que el pacto incluso abarca, el pacto de Dios para con nosotros, abarca incluso para tu familia, en tus hijos, para con tus hijos. Por lo tanto, con ese pensamiento,
y consecuentes a lo que creen, bautizan a sus niños. Que luego dice que una vez que crezcan, ellos confirman esa fe, ese bautismo con su profesión de fe. Y algunos, pues, lo niegan, ¿no? Pero nosotros, para que se den cuenta, todo lo que creemos tiene un nombre, hermano. No, ¿a quién le decía? Incluso, si tú eres de los que deja las cosas para después constantemente, eso también tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Eso, procrastinar, ¿no? Dejas las cosas para después, constantemente se deja para después, eso se llama procrastinar. Todo tiene un título, un rótulo, todo tiene. Así que nosotros, el sistema de creencias respecto a nuestra salvación, pues se le conoce como calvinismo, pero en realidad yo prefiero llamarle doctrina bíblica, porque es doctrina paulina, está en Pedro, está en Juan, está en Pablo, están en los evangelios. Doctrina paulina, o de doctrina bíblica, mejor dicho. Pero se le conoce como calvinista. Ahora, los arminianos, yo he escuchado entrevistas de los grandes referentes que tenemos, y ellos entienden que el arminianismo hace mucho daño, pero no significa que todos los arminianos no sean hermanos. A pesar de la postura que tienen, no por la postura que tienen, sino a pesar de. Pero para eso hay que saber discernir no solamente el tema de la salvación, el punto de vista de la salvación del arminianismo, sino otras posturas más que tienen, ¿no? Guillermo Maldonado es arminiano, no es nuestro hermano, ¿sí o no? Porque ya el evangelio no lo tiene, por nada, ¿no? Por nada. Pero pueden ser salvos, claro que sí, no por ser arminianos, sino a pesar de ser arminianos. ¿Hay pentecostales que pueden ser salvos? Claro que sí. Decimos los clásicos, ¿no? Pero no por el pentecostalismo, sino a pesar del pentecostalismo. Porque para ser salvos se requieren solo dos cosas. ¿Cuáles son? Vamos, Freddy. ¿Cuáles? Arrepentirse y creer. Exacto. Arrepentirse y creer. Eso es fundamental para ser salvo. Y si un arminiano, en medio de su debilidad teológica, puede arrepentirse y creer, como un ladrón en la cruz, es salvo. Pero mientras estás vivo, estás llamado a buscar la verdad, porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Y entonces encontramos que el arminianismo no es correcto. Creo que en la iglesia es necesario volver a enseñar las doctrinas de la gracia, ¿no? ¿No, Priscilita? Se enseñó en 2014, 2015, ¿no? Y ya es necesario otra vez volverles a enseñar, ¿no? Muy bien. 2014, 2015 hemos enseñado eso. Bien, ¿no? Dígame. Una preguntita, ¿es lo mismo, como usted dijo, exclusivo que ser único? En lo que usted predica, porque en castellano entendemos otra cosa, ¿no? Ya, a ver, claro, exclusivo en el sentido único de. Ahora, nosotros como iglesia no somos la única iglesia bíblica. Incluso, como hemos dicho, hay muchas otras iglesias que no son confesionales que también son salvos, ¿no? No todos, así como en la misma iglesia no todos son salvos. Deben haber, es lo natural, es lo normal, muchos camuflados que incluso abrazan el calvinismo y abrazan todas las doctrinas, pero que no son creyentes. Y eso se puede ver en la evidencia de sus vidas, ¿no? Pero nosotros no nos consideramos exclusivos como la iglesia exclusiva. Lo que sí, al ser nosotros una iglesia confesional, nos consideramos ortodoxos, los más pegados a las escrituras. Pero si hablamos de exclusividad y de decir que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, claro que lo es. Pero la iglesia no es la única iglesia que adora a Jesucristo. En Tino María pueden haber muchas más. Seguramente que no son muchas, pero sí que hay. No nos creemos exclusivos.
Cuando una iglesia comienza a pensar que es exclusiva, la iglesia, no la doctrina, no lo que predica, sino la iglesia comienza a creerse exclusiva y ya está entrando a la línea del sectarismo, ¿no? Son sectas ya. Y nosotros no nos creemos la última Coca-Cola del desierto. La IEP, alguien quiere asistir a la IEP, mi hermano, vaya. Conocemos al pastor, conocemos su amor por las escrituras. En algunos puntos consideramos que están muy débiles, pero todavía tienen un amor por el evangelio, ¿no? Todavía lo tienen. Pero nuestra línea confesional nos lleva, y es la línea confesional histórica, nos lleva a ver que justamente por ser confesionales somos más ortodoxos en Tingo María, no por ser exclusivos, pero sí debemos ser honestos. Por la confesión que tenemos y por lo que queremos que se implante mucho más, somos una iglesia la más ortodoxa de Tingo María, pudiéramos decir eso, pero no la única, bíblica o salva. ¿Me dejo entender, no? ¿Sí? ¿Bien? Ok. Sigamos. Entonces, por esta razón, es necesario que prestemos mucha atención a esta doctrina fundamental y la abracemos con fidelidad absoluta. La doctrina ¿de qué? Del nacimiento virginal, sobrenatural, de la concepción sobrenatural de Jesucristo en el vientre de una mujer llamada María, la cual es virgen, ¿no? ¿Qué significa decir que Jesucristo es el Dios encarnado? Entonces hemos dicho, es extremadamente importante que entendamos que el Hijo de Dios no dejó de ser Dios en la encarnación y que tampoco tomó para sí mismo una naturaleza intermedia entre Dios y hombre. No es algo intermedio, así como tú tienes 100% café y luego tienes 100% leche y los unes y ahora tienes café con leche, ¿sí o no? Y ya es intermedio, ya ni es negro ni es blanco, es café, pues, no medio marroncito. No es así. Jesús no es así. Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. No se hizo un semidios para nada, ni tampoco una naturaleza intermedia. En lugar de eso, el Hijo de Dios se convirtió en algo que Él nunca había sido antes. Es decir, Él añadió humanidad a su deidad, siendo Dios que ya era eternamente. Recuerden que no estoy diciendo existía eternamente, sino que era eternamente. Él era eternamente, y lo que hizo es tomar forma de creación, de ser humano. Es decir, añadió humanidad a su deidad y se hizo entonces Dios hombre. Estamos en el segundo párrafo, ¿no? En el segundo párrafo. ¿Sí? Una persona con dos naturalezas distintas pero indivisibles, no divisibles. Una naturaleza divina, una naturaleza humana. Y en teología se le conoce eso, Freddy, como la unión. Vamos, tú has estudiado, creo, me has dicho que estudias cristología. La unión hipostática. La unión hipostática es, ¿qué significa? Que en Cristo, en Jesucristo, se unió la naturaleza divina con la naturaleza humana. Una unión en la cual no se convierte Jesús en un semidios, sino que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Siendo Dios, añadió una naturaleza más, la naturaleza humana. ¿Sí? Indivisible, por si acaso. Nunca Él, desde su encarnación hasta la eternidad, jamás será solo Dios y no hombre. Y jamás será solo hombre y no Dios. Incluso en su ministerio, jamás fue solo hombre. Era Dios hombre. Es indivisible. No se olvide.
¿Vamos bien? ¿Querías decir algo, Teo? No, pregunto. Dime. No, es que está raro porque Está fuerte, es que en teoría no puede separarse las dos naturalezas, pero son naturalezas distintas, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, creo que en química, yo no soy experto en química, Ujú. pero cuando una sustancia o algo que quieras decir se une, una vez que se une, de cierta manera Adquieren nuevas no características. se puede separar. Dependiendo. Fusión. No, hay una palabra, no sé. Una mezcla. Creo que se mezcla o el otro, pero no. Se Pero en fusiona. una se puede separar componentes y en otra no. Ujú. Pero en la que no se puede es porque se hace una sola. Hay Entonces, reacciones, la otra, reacciones químicas que se han dado que son irreversibles. en cambio la otra sí se puede, pero no se unen. Como el cloruro de sodio. Tú puedes introducirle electricidad y separas el cloro del sodio, ¿no? Se separa. No, más o menos así. Eso es lo que estás queriendo decir. Está raro. Es que estamos hablando de Dios. Él tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. Indivisible. O sea, al momento que él ya asciende al Padre, Él es, claro que Él asciende con un cuerpo glorificado. Y es lo que la promesa es que tú y yo, cuando nos resucite, tendremos un cuerpo glorificado. ¿Qué significa cuerpo glorificado, hermanos? Es lo que las Escrituras solo enseñan. Pero espérate. No creo que tengan que tomarlo esto como un dogma, ¿no? Pero es algo que de repente puedo yo divagar un poco y pensar. Y una vez se los manifesté, ¿no? El ser humano usa, según había leído un artículo científico, usa aproximadamente el 10% de su capacidad cerebral. Eso lo leí en el 97, 98, cuando estaba en la UNAS nomás, ¿no? Me metí a la biblioteca, me gustaba estar en la biblioteca y lo leí. Usa solo el 10% de su capacidad cerebral. Un catedrático universitario bueno usa el 10% de su capacidad cerebral. Y dicen, yo aunque me cuestioné en ese momento, ¿cómo es que midieron a Einstein, ¿no? Pero Einstein usó el 30% de su capacidad cerebral, de sus capacidades. Imagínate el 100%. Einstein el 30%, dice. Imagínate el 100%. Ahora, imagínate a eso, al hombre, en todo su potencial, porque Dios lo creó en el huerto del Edén, recto, puro, justo, capaz de discernir, de escoger entre lo bueno y lo malo. Lastimosamente, en su naturaleza humana y como creación hizo uso de su libre albedrío y escogió lo malo, ¿no? Pero el hombre en el huerto del Edén tenía, pues, pienso, sus capacidades en todo su esplendor. De tal manera que los hombres incluso vivían años. Después del pecado todavía vivían muchos años, muchísimos años. No morían no envejecían así de fácil. Nosotros vemos a Matusalén con más de 900, casi 1000 años. Ahora, eso tiene un poco, eso no un poco, sino congruencia con lo que los científicos entienden. Nuestras células están diseñadas para regenerarse. El asunto es por qué llega un punto en el que ya no se regeneran y envejecen. Las células no deberían envejecer. Las células se están regenerando constantemente. Y hemos puesto el ejemplo en muchas ocasiones, ¿no? Como por ejemplo el tiburón. Pierde sus dientes y regenera nuevos dientes. Pierde una salamandra o una lagartija, pierde la cola y regenera una nueva cola. O sea, esa capacidad tiene el ser vivo. Yo no sé, estoy especulando. ¿Qué más pudiera hacer el ser humano con sus capacidades completas? Y cuando Dios dice que tendremos un cuerpo glorificado, la verdad, y dice que Cristo tiene un cuerpo glorificado, la verdad, en mi mente vuela muchísimo, ¿no? No les voy a decir, porque ustedes pudieran tomarlo eso como un dogma, ¿no? Y tampoco la Escritura nos enseña. Un cuerpo glorificado. Lo más importante de pensar en capacidades, pienso yo, es un cuerpo que jamás tiene deseos de pecar.
y si no tienes deseo de pecar, está más en comunión con Dios. Una comunión hermosa. Y las capacidades del ser humano, entonces supongo, serían recontrapotenciadas, pienso yo. No sé muy bien qué significa un cuerpo glorificado. Lo único que sé es que Cristo sí lo tiene. Es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Amén. Muy bien, sigamos por favor. Él no abandonó ninguno de sus atributos divinos, sino que voluntariamente sometió su uso a la voluntad del Padre. Él no tomó meramente la forma externa de un hombre, ni tampoco simplemente parecía ser hombre. Él se hizo un hombre real, como nosotros en todas las cosas, pero sin pecado. Verdaderamente hombre. Al ser hijo de María, verdaderamente hombre. Pero al ser concebido por el Espíritu Santo, verdaderamente Dios. Mateo 1:18, por favor. ¿Lo tienen? Sí. Mateo 1:18 al 25. Leamos juntos, por favor. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, recuerden que ya habían hecho el contrato, ¿no? En el Antiguo Testamento se hacía así, con anticipación, y hacían el contrato del matrimonio, ¿no? Más o menos lo que quiere hacer Freddy con Gustavito, dice, ¿no? Con Gustavito, ¿no? Pero en el pasado sí había eso, pues, ¿no? Un contrato en el cual los padres ya establecían que se van a casar. Nuestros hijos se van a casar y prácticamente estaban casados. Entonces, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que consumaran el matrimonio con el acto sexual, se halló que había concebido del Espíritu Santo María. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz su hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quién dijo eso? Isaías, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy bien. Aquí se encuentra el registro de la concepción de nuestro Señor Jesucristo de manera sobrenatural, ¿no es así? ¿Qué verdad se declara en el versículo 20, por favor? A ver, el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Dice: y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado. Ajá, esa palabrita es importante. Jesús fue engendrado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Le está diciendo a José: no fue un hombre, no te engañó. Hasta ahora los judíos piensan que Jesús es un hijo de adulterio. Los judíos piensan eso. Tengo una duda, pastor, en cuanto a este término. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? La Santísima Trinidad. Creo que
2 o 3 clases anteriores usted explicó de cómo fue, pues, ¿no? ¿Quién fue Dios Padre? ¿Por qué Dios Hijo? Dios explicó eso. Entonces, ¿el Espíritu Santo engendra a Jesús Dios? ¿O cómo es ello? A Jesús Dios no, porque Jesús Dios es eterno. Nadie lo creó. Lo que engendra es lo biológico. Lo biológico. Claro, o sea, la humanidad. La humanidad de Jesús. Para que pueda haber una concepción o el engendrar a un ser humano, tú requieres de 2 cromosomas sexuales. X o XY. O mejor dicho, de 2 donantes o 2 aportantes con sus cromosomas sexuales. ¿No es así? El varón tiene cromosomas XY y la mujer tiene solamente cromosomas XX. ¿No? Puro X tiene la mujer y el varón tiene XY. ¿Ok? Entonces, se requiere pues un masculino y un femenino para poder engendrar una vida. María era la femenina, X. Se requería, para un ser humano, se requería o una X más que debería ser aportado por un padre biológico, o un Y por un padre biológico. Pero aquí le dice que este es engendrado. Si nos vamos un poco a la biología, es decir, el cromosoma sexual no lo está aportando un hombre. El cromosoma sexual de un padre no lo está aportando un ser humano. Lo está creando el Espíritu Santo. Eso es. ¿Sí? Vayamos a la nota. La palabra engendrado se traduce de la palabra griega genao. Si usted puede verificar eso en el Logos Kalogos. Es genao. ¿Y qué significa genao? Procrear o concebir. Recuerden, ¿para qué? Para que la mujer tenga un hijo, requiere otro cromosoma más sexual, que no vino de un ser humano, vino del Espíritu Santo, es decir, un acto sobrenatural. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo es posible? Pero si solamente está cromosoma X, ¿de dónde va a salir un Y si no hay ningún varón? Espérate, eso es más sencillo, pues. Porque si Dios creó de la nada todo el universo, incluso al ser humano también, crear un cromosoma ya es mucho más sencillo, ¿no? Un cromosoma dentro de una mujer, que no son otras cosas más. ¿Qué son los cromosomas? Los que han estudiado un poco de biología. ¿Acaso no es solamente la unión de moléculas y moléculas y moléculas de nucleótidos y ADN y todo eso? Ya, pues eso es... Dios tranquilamente lo pudo haber hecho y lo hizo así, ¿ok? Entonces, es el término común utilizado para describir la concepción de vida en el vientre. El testimonio de las Escrituras declara que Jesús no tuvo un padre terrenal. Recuerden, Jesús no inició en la concepción. Jesús era eterno, o es eterno. Lo que inició, o lo que se le añadió a Jesús fue un corpo, o cuerpo. Amén. Se le añadió un cuerpo sobrenaturalmente. La otra parte, la de un padre, la dio el Espíritu Santo, no un padre biológico. Entonces, el término común utilizado para describir la concepción de vida en el vientre. El testimonio de las Escrituras declara que Jesús no tuvo un padre terrenal, sino que fue concebido de forma sobrenatural por el Espíritu Santo. Ese es el testimonio de las Escrituras. ¿Vamos bien? El término hijo de David, entonces, proviene por parte de su madre María. Biológica. Por parte de María, para que le digan hijo de David, ¿no? Uh-huh. Pero también su padre biológico era hijo de David. También su padre biológico era hijo de David. Si tú ves las dos genealogías pasan por David. La de María y la de José, su padre político. Ajá, ese sería. Su padre político también pasa por David. Pero genéticamente o por genética es en María, ¿no? Para los ¿Qué pasa? era importante que sea hijo de David. Claro, era importante que sea hijo de David. ¿No? Ajá. Por su padre político, ¿no? Y José también era pues hijo de David.
José también es hijo de David. Tú puedes ver en esas dos genealogías, en Mateo y en Lucas están, ¿no? Y los ves y vas a encontrar que ambos pasan por David, por Isaí, y obviamente llegan a Abraham, incluso hijo de Adán también le llaman, ¿no? Comienza con Adán. Muy bien, Lucas 1:26. Lo tienen, ¿no? Este es un texto largo, ¿sí? Lucas 1:26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Aquí está tu respuesta. De la casa de... también de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. ¿También de dónde era María? De la casa de David. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Miren, María está hablando aquí con un ángel. Si está hablando con un ángel, María no está mintiendo. Le puede estar mintiendo a su mamá, a su papá, pero está hablando con un ser espiritual. María no está mintiendo. Y ella dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aparte, 12, 13, 14 años tenía María, pues, ¿no? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Muy bien. Aquí hay otra descripción, ¿no? Y esta descripción, si se dan cuenta, está mucho más extensa, más detallada, ¿no? De cómo es que nuestro Señor Jesús fue concebido. Pero fue concebido por obra del Santo Espíritu de Dios. Recuerden, el cuerpo, no el espíritu. O sea, no Jesús, espíritu, sino el cuerpo. ¿Ok? Muy bien, de acuerdo al versículo 34, ¿cuál fue la reacción de María ante el anuncio angelical de que sería la madre del Mesías? ¿Cuál es la reacción ante el anuncio angelical? Leamos otra vez versículo 34. ¿Qué dice? ¿Cómo va a ser esto? Está sorprendida, ¿no? Yo no conozco ningún varón. O sea, esto no puede ser posible porque yo no he tenido ninguna intimidad con nadie. A los 14 años, 13, 14 años, ya estás entendiendo que se requiere un varón para tener un hijo. Ya se está entendiendo, ¿no? Y ella dice, pues, que se sorprende, ¿no? Segunda pregunta, ¿cómo su reacción reafirma la verdad de que la concepción de Cristo fue sobrenatural? Recuerden lo que les dije, ella le está hablando ¿a quién? Al ángel, un ser espiritual. Ella no está mintiendo, ella está diciendo la verdad. Leamos la nota. La virginidad de María se declara 5 veces en los evangelios. Puede usted verificarlo después. Mateo 1:23, en el versículo 25, Lucas 1:27 2 veces, en el versículo 34 5 veces se declara que María fue virgen.
que no conoció varón, hermanos. Sigamos. Aunque alguien pudiera rechazar el testimonio de los apóstoles acerca del nacimiento virginal, no puede negarse que ese fue su testimonio. María lo dijo. Niega lo que dijeron los apóstoles, pero el testimonio de María está registrado por ellos mismos. O el testimonio mismo de María lo registraron los demás, y ella dijo que no conocía varón. La pregunta de María no fue fruto de la incredulidad, sino del hecho de que ella era virgen. Ella pensaba, como todos, para tener hijos se requiere varón. Y ella honestamente dice, ¿cómo? Soy virgen, ¿no? Ella se preguntaba, ¿cómo siquiera sería posible concebir si todavía no había conocido varón? B. ¿Cuál fue la respuesta del ángel en el versículo 35? Leamos por favor el versículo 35. Y dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. ¿Quién iba a ser quien cubriría con su sombra a María? El Espíritu Santo, ¿no? El poder de Dios, Dios mismo. Leamos la nota. La misma frase, cubrirá con su sombra, en griego episkiazo, se usa acerca de la nube brillante que cubrió a Pedro y a Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración. En Mateo 17:5, ¿se acuerdan? Cuando Jesús fue transfigurado, hubo ahí una nube, ¿no?, que envolvió a estos 3 apóstoles que habían estado ahí. Este lenguaje también nos recuerda acerca de la historia de la creación, cuando el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas. Génesis 1:2. Ya que el Espíritu Santo fue, ¿qué fue el Espíritu Santo? Eso. Un agente principal en la creación del universo, obviamente no va a estar más allá de sus fuerzas crear vida en el vientre de una virgen. ¿Sí o no? Lo que les mencioné hace un momento. Si para el Espíritu Santo, que es el agente también de la creación, agente principal en la creación, obviamente no le sería nada fácil poner un cromosoma X o Y, en el caso que puso Y, ¿no? O crear un espermatozoide, mejor dicho. Si ya había creado el universo, ¿qué tan difícil sería crear un espermatozoide, Jonathan? Por eso es importante. Si tú no crees Génesis 1:1, no eres cristiano. Con Génesis 1:1 comienza todo. Quien no crea Génesis 1:1 está por las puras. Ahí comienza todo. En el principio, antes de Dios, antes de la creación estaba Dios. Creó a Bará, Elohim, ¿no? Creó Dios. ¿Qué cosa? Los cielos y la tierra. Y si Dios creó los cielos y la tierra en el principio de la nada, le habló a la nada y la nada lo produjo todo y salió de Dios todo, ¿cómo no va a crear un espermatozoide en el vientre de una mujer? Si es que fue un espermatozoide, o si de repente solamente fue que creó los cromosomas sexuales y todo lo demás. Pero el asunto es que en la mujer fue engendrado Jesús de manera sobrenatural. C. En el versículo 37, el ángel Gabriel hace una declaración importante acerca de Dios. Leamos el 37, por favor. Porque no hay nada. Mira, es que las escrituras no te dejan lugar no te deja cabos sueltos. Estás pensando, ¿y cómo es esto? Espérate, pues ya te dije. Si no crees Génesis 1, estás perdido. Porque si en Génesis 1 te das cuenta que Dios ha creado todo, entonces no hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿una mujer virgen puede concebir? Sí. ¿Ve? No hay nada imposible
para Dios. Obviamente, Él es omnipotente. ¿Se dan cuenta? Amén. Nota, una vez que se establece la fe en un Dios omnipotente, que hemos visto en el discipulado número 1, no es difícil creer en la concepción milagrosa de Cristo en el vientre de una virgen. No. Dios, ahora, si alguien aparece siendo virgen, dice, no, papá, mamá, nunca he tocado varón, jamás, nunca, pero está con su bolita ahí en su barriguita, no, pues ahí algo ha pasado, ¿sí o no? Ahí no hay nada de ángel, ahí no hay nada, ahí lo que hay es alguien por ahí está escondido, alguien por ahí está escondido, ¿no? Pero pastor, permítame, pero también yo soy testigo de excepción, ha pasado un caso que yo sé personalmente. Sí, hay ocasiones en donde roces, simples roces, pueden llegar a embarazar a una mujer. No, o incluso... en el baño, en el urinario, y lamentablemente, seguro el varón pues había dejado ahí su semen, la chica se sentó y apareció gestando, y verdad, y ella era virgen. Miren, esos casos son bien aislados, Son aislados, pero hay. porque el espermatozoide tiene que llegar, a ver, estamos entre adultos, en la intimidad se crea un vacío, ustedes saben, bueno, el único acá creo que tiene que cubrir sus oídos es Teo, creo, Teo y Sheila. Pero en la intimidad, Dani también, por favor, váyanse afuera. Pero han pasado por biología, han estudiado en el colegio. En la intimidad se crea un vacío. A través de los movimientos naturales que existen, se crea un vacío. Ese vacío hace, escuchen, y con la fuerza con la que salen los espermatozoides, más el vacío producido por el órgano femenino, hace que los espermatozoides penetren al cuello uterino. Canal de conducción. Exacto, en el canal de conducción, y penetren al cuello uterino, y el cuello uterino es así. Y por ese cuello uterino, por el vacío que se ha creado, los espermatozoides es mucho más fácil entrar. Estoy hablando de los espermatozoides ya, ¿ok? Es mucho más fácil entrar. Es decir, el órgano femenino crea un vacío, como una succión, que cuando el varón llega a su punto máximo y expulsa espermatozoides, esa succión hace que el espermatozoide entre y pueda llegar de la manera mucho más rápida hasta el útero. Puede llegar solamente en el canal vaginal, no es así, si es que de repente, por X motivos, pero de todas maneras, cuando hay un buen vacío, puede rápidamente llegar al útero, mucho más rápido al útero. Y de ahí los espermatozoides comienzan a avanzar, a moverse y buscando pues el óvulo, ¿ok? En el caso de simples roces puede ocurrir cuando hay una mucosa en la dama está muy lubricado, por así decirlo, ¿no? Y hay roces un poco más abundantes o más abundantes, qué sé yo. Pero los casos en los que una mujer queda embarazada por ese tipo es bien delicado. Yo he escuchado que han dicho, incluso, no, por la piscina. Generalmente las piscinas tienen cloro, suficiente para que muera el espermatozoide, ¿no? Un roce ahí sentado porque no significa que no pueda darse, pero el caso es bien aislado. Lo que sí se puede hacer una inseminación artificial con una pipeta donde la mujer siga siendo virgen, pues, ¿no? Pero de todas maneras ya hay espermatozoides inoculados dentro, ¿no? Pero puede ocurrir, hermano, pero son casos bien aislados. Cuando se busca la información científica, los casos son muy aislados, muy aislados. No significa que no se pudiera dar. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, para complementar a esto, creo que esa información, bueno, lo que estás poniendo ahora, creo que debería ser un caso, como llamarlo, un caso atípico, ¿no? Ajá. Porque es un caso, si vamos a la parte humana, es un caso natural, se podría decir. Pero lo que me está enseñando acá, la Biblia es algo sobrenatural. Entonces no podemos comparar de que en la tierra se podría dar
por ese tipo de circunstancias, ofrecerle algo natural. Ujú. Acá va más allá de lo natural, Ujú, es ujú. Dios, pues, ¿no? Ujú. Y como les dije, para que pueda darse eso, como les dije, un poquito de espermatozoide en el baño, y que una señorita se sienta ahí, un poquito muy, muy delicado, ¿no? Porque para eso está el canal de la mujer, crea una bomba es como una bomba de vacío, crea un vacío debido al varón, ¿no? Y entonces, ya pues eso ocurre, ¿no? En fin, ahora sí, volvamos, por favor. Ya pueden destapar sus oídos. Todo bien, hermanos, pero no significa que no pueda ocurrir, ¿no? Porque hay casos aislados, siempre hay, ¿no? No, yo Siempre. justamente defendí ese caso como abogado, Ujú. defendí ese caso. Ya, Y todos pensaban así como usted comenzó diciendo que es un caso aislado, y efectivamente. claro, hay pues, Hicimos todos los exámenes y verdad se había dado así. hay casos Se dio aislados, así. hay casos Nace aislados. una criatura, ¿no? Sí, hay casos aislados, puede Ahora ocurrir. está, ¿a quién atribuir la paternidad? Eso. ¿No es cierto? Eso. Fue difícil que el papá acepte, ¿no? Claro, es un caso, como dice mi hijo acá, es un caso de abogado. No, pero sí, o sea, es un caso, puede ser que tal vez, no sé, por X razones, el varón ha estado expulsando bastante líquido seminal y se fue al baño y se topó con la toalla y se limpió con la toalla, y esa misma toallita la mujer, su hijita, puede usarlo y limpiarse incluso sus partes íntimas. Puede ocurrir, hermanos, puede ocurrir. Esos accidentes pueden darse. Pero en el contexto judío, la separación entre las mujercitas y los varoncitos eran bien extremos, hermanos. Bien extremos. Y los baños no eran como los nuestros tampoco. No eran nada. Usted me queda asustado por todo eso. Que termine de contar, papá. ¿Qué ha pasado con el papá? ¿Aceptó o no aceptó? No, sí, tuvo que Es que con una prueba de ADN seguramente sí, ¿no? salió y el papá también se sorprendió, pues. Claro. En realidad era una pensión, pues. O sea, era una pensión donde... Era su propio papá. No, era un comensal. Un comensal. Ah, un pensionista. O sea, la casa tenía como 20 pensionistas. Ya, ¿Ya? Y la mamá y la hija. La que salió embarazada fue la hija. ya. Una chica pues, de 14 años, 15 años. Wow. Pero no sabían por qué salía embarazada, le hicieron los exámenes. Bueno, usted sabe cómo el papá a veces no llama la atención. Y estaba virgen, pues. El problema Claro. está, ¿a quién atribuirle si era un montón de comensales? Pues tuvieron que hacer el ADN uno por uno y apareció que uno ya se había ido hace tiempo a Lima. Y aceptó que es su hijo, felizmente ya no, dijo, ya bueno, es su hijo Vilariano, que tuvo un descuido, un desliz ahí, bueno. Algo habrá ocurrido en ese baño y la señorita pudo haber ingresado. Pero son casos claro, atípicos, son casos aislados, pero atípicos. ocurrió seguramente. Son casos atípicos. Muy bien. Nota, una vez que se establece la fe en un Dios omnipotente, no es difícil creer en la concepción milagrosa. ¿Sí o no? Eso hemos dicho. ¿Crees Génesis 1? Suficiente con creer que Dios, el Espíritu Santo cubrió a María y entonces Jesús fue concebido. ¿Amén? 3. ¿Sí? No, nos faltó. Dios, hermanos, puede hacer cualquier cosa, excepto aquello que contradice su naturaleza santa, justa y llena de amor. Una vez alguien dijo, ¿no? Entonces, ¿Dios puede hacer una pelota cuadrada? ¿Qué dices, Jonathan? A Dios no es imposible. Pero no hay... No, es que Dios no puede hacer nada que contradiga a su naturaleza santa, justa, llena de amor, y a su sabiduría. Tonterías no va a hacer. ¿Para qué una pelota cuadrada? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Es más, en este caso la pelota sí crea por el humano, ni siquiera por Dios. Claro. Pero en el sentido de que Dios puede hacer que una pelota no sea cuadrada, ¿no? O Dios es tan poderoso que puede hacer una roca que Él mismo no pueda cargar. Mira, son cosas absurdas, ¿no? Muy bien, primero Juan 1:14. Freddy, ¿no? ¿Cómo terminó el caso? ¿Quieres saber? ¿Pastor vio del niño?
oraba, siempre me enseñaban que para Dios no hay nada imposible. Y siempre hablábamos del diablo, que el diablo. Entonces yo de niño oraba, Señor, para ti no hay nada imposible. ¿Por qué no le matas al diablo y se acaba todo? ¿Por qué no le perdonas y todos felices? Ya. Para ti no hay nada imposible. Yo sigo en economía. Hay que crear más billetes para evitar la pobreza. Ya. Ya que está adolescente ya no se puede hacer. Ahora ya no. Yo les pregunto, hay una frase que dice, errar es humano, perdonar es divino, ¿no? Y nosotros usamos esa frase para justificar nuestros pecados, nuestros errores. Es decir, que nos merecemos errar, ¿no? ¿Sí o no? Errar es humano, como una manera de justificar. Es decir, al menos tenemos el derecho de errar una vez al menos, ¿no? Pero perdonar es divino. Es decir, que Dios tiene la obligación de perdonar. Yo les pregunto, ¿el ser Dios le obliga a perdonar? ¿Qué dice Fred? El ser Dios no obliga a perdonar. Suficiente con aplicar su justicia. ¿Sí? Y no perdonar a nadie que ha quebrantado su justicia. Pero este maravilloso Dios ha decidido perdonar. Y ese perdón, si lo perdona así por así, quebrantaría su rectitud, su justicia. Por eso es que tenía que ser Dios encarnándose. Eso es fundamental. ¿Y cómo se encarnaría? A través de una virgen. Si quiebras eso, si cambias eso, no tienes cristianismo, no tienes evangelio. Sigamos. 1.14 dice, y aquel verbo, está hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí en Juan 1.14 se encuentra uno de los textos más poderosos y hermosos acerca de la encarnación. Muy bien, ¿qué es lo que dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó en nosotros. Recuerden que este verbo ya era. En el principio era el verbo, es decir, ya estaba el verbo. Y el verbo estaba con Dios, ¿no? Es decir, estaba cara a cara con Dios, en intimidad y comunión. Y el verbo era Dios. Pero este verbo se encarnó, es lo que está diciendo. Y no solamente se encarnó, sino habitó entre nosotros, caminó entre nosotros. Se hizo humano, verdaderamente humano, y caminó entre nosotros. Ya sabemos que el verbo es una referencia al eterno Hijo de Dios del versículo 1, que hemos visto, ¿no? El verbo hecho indica cambio o transición. Escuchen, miren, otra vez. El verbo fue hecho. Es decir, Jesús antes no tenía cuerpo. No lo tenía. Pero ahora ese verbo se le adicionó una naturaleza. ¿Y qué naturaleza es? La humana. ¿Sí? El verbo hecho indica cambio o transición. El eterno Hijo no siempre fue carne, pero fue hecho carne cuando fue concebido en el vientre de María, por obra del Santo Espíritu de Dios. Al hacerse carne, Él no dejó de ser Dios, más bien la naturaleza humana fue añadida a su divina persona. Es decir, esa es la unión hipostática, pues, la unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, y se fusionaron, por así decirlo, donde nunca más se separan. Es indivisible. Es Dios verdadero, es hombre verdadero, unión hipostática, ¿sí? Si usted quiere investigar más sobre ello, ahí le dejo. Unión hipostática, búsquelo, ¿sí? Entonces, al hacerse carne, Él no dejó de ser Dios, más bien la naturaleza humana fue añadida a su divina persona, llegando a ser Dios hombre. La palabra habitó viene de la palabra griega skeno, que se refiere a habitar en un tabernáculo o tienda. En la encarnación, Dios armó su tienda o tabernaculó entre los hombres. Él hizo su tabernáculo entre los hombres. ¿Ve? Él habitó entre nosotros. Y ahora, ¿quién es el tabernáculo? ¿Quiénes son los tabernáculos?
de Dios? Nosotros. ¿Se acuerdan que antes cantábamos? El tabernáculo caído de David, hoy en día lo levantamos. No tiene sentido esa canción, hermanos, porque el tabernáculo somos nosotros. Creo que hacía lo que, cuando un pueblo de Dios estaba en el desierto y un tabernáculo, sí, pues. y no tenían un tabernáculo, lo llevaban. Sí, pues. Presumo que era como, inclusive cuando ya fueron estados y todo, llevan tabernáculo, era lo pensaron, ¿no? Claro. Es una forma de Sí, hacían referencia, pero en realidad pues no es necesario hacer eso porque él lo que hizo fue hacer su tabernáculo en nosotros, tabernaculó ahora en nosotros, ¿no? Hizo su tienda de campaña entre nosotros, por así decirlo. Él mora en nosotros. En el tabernáculo moraba Dios, ¿se acuerdan? ¿Y ahora en quién mora? En nosotros, claro, exacto. Muy bien, sigamos, por favor. Sigamos. Y dice 4, ¿no? Perdón. La B. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya sabemos que unigénito no significa el primer hijo y después vienen más, ¿no? No, sino que el único en su género, ¿no? Lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Ahora, el domingo hemos hablado de que en las bodas de Canaán, Juan claramente dice que Jesús mostró su gloria. A ver, recordando la prédica del domingo. Freddy, que cierren las ventanas. Creo que está lloviendo, ¿no? ¿O no? No. Es el río, creo, ¿no? Es el río. Cuando suena cae, ¿no? A ver, recordando la prédica del domingo en la noche. En la noche hemos visto, en las bodas de Canaán, que Jesús mostró su gloria. Teo, ¿cuál es su gloria? ¿Cómo mostró su gloria? ¿Cómo reveló su gloria a Cristo? Con el vino. Eso. Su sumisión total a su Padre. Y no a su madre. A su Padre celestial y no a su madre biológica. ¿Ve? Es decir, mostró su gloria como hijo obediente a su Padre celestial. ¿Tú y yo hacemos eso? ¿Somos obedientes al Padre celestial? Cristo lo es perfectamente. Número 2, ¿cuál más era? Su sangre. Exacto. ¿Cómo? Él no solamente es el hijo obediente, sino que Él es el sacrificio, ¿no? Por nuestros pecados. Él convierte el agua en vino, el agua que estaba en las vasijas para la purificación, porque esas vasijas se usaban para limpiarse, para entrar al ritual, para quedar ceremonialmente puro, para entrar al ritual. Y Jesús lo que hace es, esas tinajas, las tinajas de agua lo convierten en vino. Y es su sangre, es la representación del vino. Y él había dicho, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no puede tener parte conmigo. Él nos purificó con su sangre derramada en la cruz y hizo como una especie de parábola de lo que Él va a anunciar. Él es quien nos purificaría de nuestros pecados. ¿Cómo es que muestra su gloria? Perdonando nuestros pecados, lavando nuestros pecados en la cruz. Y lo tercero, al ser aquel esposo o novio perfecto. El otro novio no llegó a suplir el vino, ¿no es así? Para el pueblo, para la boda, de manera total. Viene Cristo, el verdadero novio, y provee lo necesario para su pueblo. Así es como Él muestra su gloria, hermosamente, ¿no? Y acá dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nota, la palabra gloria, del griego doxa, de viene la palabra doxología, se refiere a la majestad divina del Hijo.
La palabra unigénito, del griego monogenes, podría traducirse mejor como el único. Decir que Cristo era lleno de gracia y verdad es una declaración innegable de su deidad, porque le atribuye la plenitud de dos características que son comúnmente atribuidas solamente a Dios. Espérate, hemos estudiado en el Discipulado 1 que Dios es verdadero, que Dios es verdad, ¿no es así? Y que Dios tiene gracia en abundancia. Y acá se nos dice que Cristo estaba lleno de esa gracia y de verdad. Solo Dios puede ser aquel Cristo entonces que tiene lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Se dan cuenta? Colosenses 2:9, y con eso quedamos. Antes que llueva. Dice el texto, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús. ¿Cómo es que en un hombre puede habitar plenamente la deidad? ¿Puede una creación sostener la plenitud de la deidad? No lo puede hacer. Entonces este es Dios. Verdadero hombre, verdadero Dios. Amén. Preguntas hasta ahí, nos quedamos ahí, por favor. Nunca me había puesto a pensar, pastor, sobre, como Cayo lo mencionó, sobre ahora la doble naturaleza de Jesús. ¿Ya? Ahora es eterna, ¿no? O sea, a partir de ahora. Claro. La eternidad. No desde ahora, desde su... A partir desde que es concepción, ¿no? Hasta la eternidad. Y eso manifiesta la Biblia, ¿no? Sí. Que así hasta el fin de la eternidad. Exactamente. Doble naturaleza. Exactamente, doble naturaleza. Cuando venga en su segunda venida va a venir A él dice que vendrá como se fue. Como se fue. ¿Y cómo se fue? Con cuerpo glorificado. ¿Se acuerdan? Incluso después del juicio, ¿no? Él eternamente con cuerpo. Eternamente con cuerpo. ¿Amén? Increíble eso, ¿no? Por eso el verbo se hizo carne y para siempre se hizo carne. Muy bien, oramos para terminar. A ver, le pedimos a Freddy.